Bueno muchachos, en este video vamos a tratar de resolver este ejercicio en el cual nos dice que debemos calcular este polinomio si se cumple que x más y más z tiene que ser igual a 0. Entonces colocamos solución. Listo. ¿Qué es lo que tenemos que ver? A simple vista podemos ver que en el numerador del primer término está x y abajo yz. Entonces, aquí cambia y, xz. ¿Se dan cuenta? Aquí le falta x que está arriba, aquí le falta y, está arriba. Aquí le falta z, está arriba. Entonces, lo que uno pensaría rápidamente es multiplicar aquí por x y por x. Aquí por y y lo mismo aquí, por z. ¿Para qué? Para tener el mismo denominador. Al tener el mismo denominador vamos a poder sumar. A ver, entonces lo haremos. Vamos a tener que x al cuadrado yz más y al cuadrado sobre x por z más z elevado al cuadrado por xy. Lo que yo pienso hacer es multiplicar por x, aquí multiplicar por y dividir entre y, por z entre z. ¿Y qué es lo que va a afectar en mi ejercicio? En el numerador se va a volver x elevado al cubo entre x y z más y por y al cuadrado y al cubo y ordenando esto x, y, z más esto lo mismo z cuadrado por 1 al cubo x, y, z. Este polinomio tiene ya el mismo denominador, el cual podemos sumar, ¿no? Como es el mismo, en el denominador se va a encontrar x, y, z y los numeradores se suman. X al cubo más y al cubo más z al cubo. Ahora, tengo que hallar cuánto vale x al cubo más y al cubo más z al cubo. Pero veo mi condición. Me dicen que x más y más z es igual a 0. No cometan el error de decir que x al cubo más y al cubo más z al cubo, como es x más y más z, sea 0 al cubo. Esto está mal, ¿no? Lo que se debe hacer es, para obtener este polinomio, afectar a la condición, colocar x más y más z igual a 0, todo esto elevarlo al cubo. Y va a tener x más y más z elevado al cubo igual 0 elevado al cubo, 0 nomás. Y tienen que desarrollar esto. ¿Y qué pasa si yo no sé elevar tres variables peor elevado al cubo? Entonces, lo que yo únicamente sé es a más b al cuadrado, ¿no? A lo mucho puedo hacer a más b al cubo. Y peor que si son 3, entonces me complico un poco si es que no sé desarrollar bien esta parte. Entonces nosotros vamos a hacerlo de otra manera. Trataremos de utilizar esto. ¿Por qué? Porque si ven el ejercicio, x está elevado al cuadrado. Podríamos despejar x de acá, reemplazar acá. Despejar y de acá, reemplazar acá. Despejar z y reemplazar. Y como ven, yz y xz y xy, si se realiza este tipo de operación de producto notable, se puede llegar a simplificar. Entonces trataremos de ir por ese camino y lo vamos a resolver paso a paso. Ya antes está bajando, no sirve. Empezamos entonces. Lo que vamos a hacer es primero trabajar con la condición, ¿no? Entonces colocamos de la condición. ¿Qué vamos a tener de la condición? La condición nos dice que x más y más z tiene que ser igual a 0. Y yo voy a despejar de la condición x, y z. ¿Ya? Entonces, de esta condición nos va a salir tres polinomios, tres ecuaciones. Despejando x, ¿qué vamos a tener? Y y z pasan como negativo, ¿no? Suma, pasas de estar. Y esto ordenando, factorizando el signo, vamos a tener que x va a ser igual a ¿qué? Menos y más z. Hacemos lo mismo para y. Va a ocurrir lo mismo. X y z pasan a restar. Factorizando el signo, voy a tener x más z. Y lo mismo para z.
negativo, y vamos a tener que le falta x más y. Estas tres se podría decir igual que son condiciones, podemos reemplazar en el polinomio. Y vamos a tener, como dijimos, productos notables. Entonces colocamos. Reemplazando. Al reemplazar, ¿qué es lo que vamos a tener? En vez de x al cuadrado, vamos a tener todo esto elevado al cuadrado. Como hay un paréntesis, corchete, ¿no? Menos y más z, si es un corchete, y está elevado al cuadrado. Solo eso lo hemos reemplazado y tiene que estar dividido entre y y z. ¿Se dan cuenta? En el primer término solo hay y z. No aparece x. Lo mismo tendría que pasar en el segundo término, donde vamos a tener más y reemplazando y. Menos x más z. Esto elevado al cuadrado. Dividido entre x por z. Esto por esto, ¿no? Más. Pasamos por z al cuadrado. Menos x más y elevado al cuadrado. Signo de agrupación. No se olviden, abajo, x por y. Tenemos que desarrollar estos productos notables. Aquí tenemos un negativo en cada término que está elevado al cuadrado. Y todo número negativo elevado al cuadrado se va a volver positivo. Y tenemos que prácticamente olvidarnos de ese signo. Y tenemos que desarrollar el producto notable. Al desarrollar el producto notable, ¿qué vamos a tener? Y más z al cuadrado. Recordemos que a más b elevado al cuadrado, ¿a qué va a ser igual? El primero al cuadrado más el doble producto del primero por el segundo más el segundo al cuadrado, ¿no? Desde colegio. Lo mismo realizamos en cada término. Y z. Primero al cuadrado está con más el doble producto del primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Está dividido entre y z. Positivo menos al cuadrado es más. Y lo mismo. X al cuadrado más 2 veces x por z más z elevado al cuadrado dividido entre x por z. Más x al cuadrado más 2xy más y al cuadrado. Dividido entre x por y. ¿Qué es lo que podemos notar? Aquí justamente aparece y z. ¿Lo podremos simplificar así como está? No, tenemos que separar. Y eso es lo que vamos a realizar a continuación. Separamos y al cuadrado entre y z. Más 2y z entre y z. Más z al cuadrado por y z. Esto para este término. Pasamos al siguiente término, que vamos a tener x al cuadrado por sobre xz. Más 2xz, xz. Más z al cuadrado sobre xz. Y volvemos para el tercer término. Más x al cuadrado xy más 2xy sobre xy más y elevado al cuadrado x. Ya tenemos este desarrollo. Como podemos ver, en este término se simplifican las variables. Lo mismo pasa acá y lo mismo acá. Y vamos a tener 2 más 2 más 2. Aquí, ¿qué es lo que podemos ver? El denominador y se va con una y, ¿no? Lo mismo pasa con z y lo mismo pasa con, a ver, aquí se va la x, aquí se va la z, una z en el numerador y aquí una x, una y con y. Esto es solo simplificaciones. Tenemos que seguir. ¿Qué nos queda? Se fue una y, con el de abajo simplemente nos queda la y que nos sobra entre z. Aquí, simplemente 2. Aquí tenemos z sobre y, aquí más x sobre z, más 2, más z sobre x, más x sobre y, más 2, más y sobre x. Y aquí podemos ver que tenemos tres términos que son simplemente numerales. 2, 2 y 2, que se están sumando y harían
6. ¿Qué puedo hacer con los demás? Como para sumar fracciones me interesa más el denominador, trataré de separar, ordenar más que todo, ¿ya? X con X. ¿Qué voy a tener? Y sobre X más Z sobre X. Pasamos a otro que va a ser Y, esto es Z. Esto va a tener Y esto tiene Y. Entonces más X sobre Y más Z sobre Y. Seguimos ordenando con Z. Más X sobre Z más Y sobre Z. Ya hemos ordenado todas las variables y nos queda que 2 más 2 más 2 es igual a 6 positivo. ¿Cómo puedo reducir? Parece que lo he agrandado más, ¿verdad? Pero tienen que darse cuenta que aquí tengo Y es X, ZX. ¿No? Para sumar algo necesitaría aquí yo ¿qué? Un X sobre X. Y sumar. ¿Para qué? Para que tenga el mismo como denominador. Y X más Y más Z se haga ¿cuánto? De acuerdo a nuestra condición tendría que hacerse 0. ¿De cómo hago aparecer esto? Entonces, lo que yo tengo que utilizar es esta 6. ¿Por qué? Porque X sobre X aquí es igual a 1. Y este 1 lo puedo sacar de acá. Y esto se volvería 5. Pero no se olviden que tengo que hacer la misma operación para Y y para Z. Entonces, del 6 me prestaría en total 3. ¿Cómo lo veríamos eso? Entonces, lo haremos paso a paso para que se entienda mejor. Este 6, aquí lo volveremos a copiar lo mismo. Ya para no perder mucho tiempo y me entiendan mejor. Más X sobre Z más Y sobre Z. Listo. Vamos a necesitar 3. Entonces aquí colgamos más 1, más 1, más 1, que son las 3 que nos vamos a prestar. Más 3, porque 1 más 1 más 1 más 3 me da 6. A estos unos los voy a llamar de acuerdo a lo que necesitaba. X sobre X, Y sobre Y Z sobre Z. Entonces, Y sobre X más Z sobre X más X sobre Y. Z sobre Y más X sobre Z, Y sobre Z. Y aquí viene la cosa. 1. Para esto necesito X sobre X. X sobre X es 1, entonces no pasa nada. Pasamos para lo que necesito después. Y sobre Y más Z sobre Z. Más 3. Esto sigue siendo 6. Ahora lo ordeno. Al ordenar, ¿qué voy a tener? Esto pasa adelante, ¿no? Voy a tener X sobre X más Y sobre X más Z sobre X. Pasamos con el denominador Y más. Utilizamos este término primero. No, primero X. X sobre Y. Colocaremos intermedio para que esté ordenado. Más Z sobre Y. Y con el denominador Z. X sobre Z más Y sobre Z más Z sobre Z. Y más 3. Y aquí podemos notar que en estas 3 agrupaciones que se puede ver, tienen el mismo denominador cada agrupación. Y solo lo sumamos. Como denominador X, y que me queda X más Y más Z. Más, como un denominador Y, X más Y más Z. Más, como denominador Z, X más Y más Z. Y lo que nos sobra, más 3. No nos olvidemos que la condición dice que X más Y más Z es 0. Esa es la condición. Entonces, si X más Y más Z es igual a 0, este término, el numerador se hace 0, el numerador se hace 0 y el numerador se hace 0. Y 0 dividido entre algo, siempre y cuando sea un número que no sea 0, va a ser igual a 0, ¿no? 0 entre algo, 0, directamente. Que nos va a quedar 0 más 3 más 0 más 3. Y esta suma es igual a ¿qué? ¿Cuánto? 3, ¿no? Igual a 3. Entonces mi respuesta prácticamente sería 3. Espero que se haya entendido, chicos, este ejercicio y a ver si llego a subir otros ejercicios parecidos. Nos vemos.